Aprender inglés de negocios es considerado por muchos la parte más difícil de aprender este idioma, pero esto no tiene por qué ser así. En el episodio del día de hoy aprenderemos una lista paso a paso de cómo podemos adentrarnos mucho más fácilmente en el mundo de negocios en inglés. Así es que lo primero que tenemos que hacer es buscar las palabras correctas, y eso lo vamos a hacer a través de una búsqueda muy sencilla en Google, donde vamos a colocar el término The Most Frequent Verbs in Business, los verbos más frecuentes de negocios en inglés. Y esto lo que nos va a arrojar es una lista que aproximadamente, para que sea funcional y fácil de digerir, vamos a trabajarla entre los 100 y los 200 verbos. Una vez que ya tienes esa lista, te vas a dar cuenta inmediatamente que muchos son familiares, muchos son muy conocidos, y la explicación es sumamente sencilla. Muchos de estos verbos están tomados de las lenguas romance del latín y por lo tanto para nosotros se convierten en cognados verdaderos, palabras que son prácticamente iguales en los dos idiomas, lo cual para nosotros representa una gran ventaja y una pequeña desventaja que vamos a mencionar a continuación. Una vez que entonces ya tienes esos verbos, lo primero que tendremos que hacer es traducirlos. Literalmente, tenemos el verbo y la traducción al español. Como mencionábamos, aquellos que son cognados son mucho más fáciles, así es que preste tu atención en aquellos que no lo son. Y una vez que ya tenemos esa traducción al español inmediatamente, viene el detalle de la pronunciación, que podríamos decir que es el factor que está ligeramente en contra de los verbos regulares. ¿Por qué? Porque cuando se trata de pronunciar los verbos irregulares, si bien representan un poquito más de esfuerzo por la cantidad de letras extras que te tienes que aprender, la pronunciación es más intuitiva y la puedes verificar todo el momento con tu diccionario. Así es que si tienes duda de cómo se pronuncia un verbo, no juegues, no dudes, no tienes que estarle preguntando todo el tiempo a tu maestro. Entra directamente al diccionario, ve cómo es la transcripción del alfabeto fonético internacional, vete acostumbrando a esos signos y pícale siempre al botón de la bocinita para que escuches cómo suena. En el caso de los verbos regulares, estos tienen la terminación escrita ed, pero su pronunciación es distinta, dependiendo del último sonido que posean en su verbo en forma simple. Para demostrarlo con algunos ejemplos, tengo los siguientes. Cancel, el verbo cancelar. Como en su verbo base es un sonido que tiene vibración, cancel, y lo puedes demostrar tocándote tu garganta y pronunciando ese último sonidito del verbo. Si sientes que hay una vibración, entonces le tenemos que agregar el sonido de la letra D, lo que significa que es cancel, cancelled. En el caso del verbo advise, en el caso de la S, nos damos cuenta de que no hay vibración en ese verbo, por lo tanto vamos a tener que agregar el sonido de la letra T. Advise, advised, ese pedacito de T al final. En el caso del verbo admit es distinto porque admit tiene una terminación con T. Cuando un verbo termina con T o con letra T, tenemos que agregar un pequeño sonido ed al final, lo que se traduce como admit, admitted, admit, admitted. Y cuando empiezas a pulir esa pronunciación con estas tres variantes, va a ser mucho más fácil comunicar tus ideas en inglés. Una vez que entonces ya tenemos esas palabras que tenemos que aprender, esa pronunciación de los verbos regulares e irregulares, el siguiente paso es trabajar con sus definiciones, entender perfectamente de qué van. Y la mejor manera de hacerlo es con un diccionario inglés-inglés. Y uno de estos verbos que acabo de extraer me gusta mucho porque lo demuestra, que es el verbo afford. Afford es un primo pequeño de comprar, de nuestro verbo buy. ¿Cuál es la diferencia? Que afford significa que tengas el poder adquisitivo para conseguir ese objeto que tú quieres. For example, I can't afford this car. Quiere decir que no tienes el dinero suficiente para comprar ese carro. O todo lo contrario, cuando tú puedes decir I have no problem that it's expensive, I can afford it. Yo no tengo problema con que sea caro, yo puedo costearlo, puedo pagarlo. Por eso es tan importante la definición en inglés. Y una vez que ya lo tienes, entonces viene el plus, que es generar ejemplos. Toma esos verbos y escribe por lo menos 5 oraciones de cada uno. Con esto te vas a dar cuenta que generar ejemplos cuesta trabajo, pero bien vale la pena para que interiorices realmente esa información. Si interiorizas al final todos estos verbos de negocios, créeme que tus habilidades de comunicación, no solamente para los negocios, sino en general, van a mejorar sustancialmente. Así es que, manos a la obra. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco muchísimo su atención. Dudas, comentarios, sugerencias, ya saben dónde hacerlos. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Serno y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.